Hola de nuevo a todos, este vídeo será un poquito más breve, pero no por ello menos importante. Hoy os traemos un consejo fundamental, ya que cuando escribáis test puede ser habitual que algún compañero os interrumpa o bien que acabe vuestra jornada laboral y el test se quede a medias. Nosotros siempre recomendamos realizar al menos una subida al repositorio remoto al finalizar el día para evitar cualquier pérdida del trabajo que se haya llevado a cabo. Si estáis en un equipo profesional que cuenta con un sistema de pipelines y por tanto cuando hacéis push se revisa que todos los tests del proyecto sigan pasando con éxito, deberéis indicar de algún modo que el test no está acabado, o de lo contrario la pipeline fallará. Supongamos que en este método de test tuviéramos código escrito con anterioridad. La forma más sencilla de indicar que un test está pendiente de terminar es escribiendo $this, flechita, mark test incomplete y opcionalmente podríamos indicar el motivo por el que todavía no se ha acabado el test. Al ejecutarlo por la terminal, veríamos que el test tendría el símbolo de la i y si subiéramos nuestros cambios al repositorio remoto, la pipeline no fallaría, al menos no por culpa de este test. Otra opción alternativa usada por algunos en caso de que el test no tuviera que ejecutarse bajo unas condiciones determinadas es la de this flechita mark test skipped. Y en este caso el símbolo sería una S. Omitir un test puede ser útil en diferentes contextos, como se menciona en este punto de la documentación. Por ejemplo, con ciertos atributos de PHP Unit también podríamos forzar la omisión de un test si la versión de PHP o PHP Unit no es la requerida, si falta una extensión de PHP o incluso dependiendo del sistema operativo que se esté utilizando. Sí que queremos advertir a los más novatos en el testing de que en ningún caso se debe escribir en un test ni un die, ni un exit, ni en caso de que os encontréis en un proyecto de Laravel, un dd, ya que esto pararía por completo la ejecución de nuestra test suite. Puede parecer obvio, pero lo comentamos ya que lo hemos visto hacer con la motivación de marcar un test como incompleto. Tampoco sería lo deseado eliminar o comentar el atributo test del método, porque en este caso no tendríamos ninguna advertencia por consola de que existe un test pendiente de acabar, por lo que se nos podría olvidar completarlo y quedaría parte de nuestro código sin probar. Como decimos, para este propósito podemos usar markTest incomplete, markTest skipped o en caso de que el test haya perdido su utilidad, podríamos directamente eliminarlo. Y hasta aquí la pequeña píldora de testing de hoy. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos mañana y por supuesto, un fuerte abrazo.